Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Junto con Claudia vamos a realizar una nueva clase de consulta del espacio de clases teóricas de esta materia que es Introducción a los estudios del lenguaje y los discursos. Como siempre decimos, la idea de este espacio es que ustedes puedan preguntar, que podamos avanzar sobre los diferentes temas. Así que, bueno, abrimos el espacio para las consultas, para lo que ustedes quieran preguntarnos sobre lo que veníamos trabajando en el encuentro anterior, ¿sí? En este caso se trata de los estudios pragmáticos, ¿verdad? Tal cual. Sí, ahora estoy abriendo el PowerPoint. Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿Quieren que nosotros empecemos a sistematizar de alguna manera lo que estuvimos trabajando en el encuentro anterior? Así a medida que surjan las inquietudes, nos van preguntando. Miren que justo se está, ahí está. Bien. Entonces, estamos tratando de pensar este componente, que es el componente pragmático, que tiene que ver dentro de ese esquema general que habíamos iniciado el curso, con el que habíamos iniciado el curso y que intentamos pensar diferentes teorías en relación a dos grandes ejes. En relación a la pragmática o a este componente pragmático, lo podemos ubicar en aquellas teorías que privilegian la función comunicativa del lenguaje. Esto que decíamos, que es lo que ocurre cuando efectivamente utilizamos el lenguaje, ¿sí? Entonces vemos que una misma expresión puede tener, que puede resultar absolutamente sencilla, puede tener tantos sentidos como contextos de uso en los cuales aparezca esa expresión. Y decíamos que en verdad, básicamente, la pragmática tiene que ver con esta relación que se da exclusivamente entre el signo y su usuario, es decir, entre el texto y el contexto, ¿no? Esa relación ineludible entre lo que digo y las circunstancias, el lugar, el espacio en el que digo lo que digo, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a observar es que existen distintos mecanismos inferenciales, pero básicamente en nuestro caso nos interesan especialmente eh, este tipo de mecanismos que estamos tratando de estudiar, ¿sí? Que son los que estuvimos empezando a revisar. Insistimos en este tema, ¿no? Es decir, lo que empezamos a ver que cuando yo hablo es mucho más lo que no digo, lo que está, lo que puedo llegar a inferir que lo dicho explícitamente, ¿sí? Este fenómeno, en verdad, lo empiezan a estudiar estos autores, especialmente autores que provienen de lo que se conoce como la filosofía pragmática, ¿no? Es decir, son autores que reflexionan acerca de la filosofía del lenguaje, ¿sí? Y uno de los iniciadores de todo este movimiento es Austin, que como decíamos, creo que en el encuentro anterior, uno de los textos clásicos se llama Cómo hacer cosas con palabras, es decir, que ya desde el título mismo nos está dando una pista de qué es lo que estudia este componente pragmático, ¿no? Es decir, esta idea de que el lenguaje genera acción, ¿sí? De que el lenguaje me permite realizar cosas, ¿sí? El lenguaje, en última instancia, es acción. Acción que, como bien decíamos también, es una acción
de tipo lingüística, es decir, acción que se puede hacer mediante el uso del lenguaje. Eso es como clave para entender este componente, ¿sí? Y uno de los primeros autores es Austin. Que Austin, ¿qué es lo que observa? Que en verdad tiene lo que se llaman dos hipótesis, ¿no? En una primera hipótesis se da cuenta que existen enunciados que son constatativos y otros enunciados que son performativos o realizativos. Es decir, enunciados en una primera hipótesis, lo que dice el autor es que hay enunciados que me permiten describir determinada acción, ¿sí? Eh, del tipo hoy, y que a los cuales yo le puedo asignar un valor de verdad. Puedo decir si es verdadero o si es falso, ¿sí? En ese caso, entonces, en esta primera etapa, el autor se maneja desde una lógica de tipo veritativa, pero inmediatamente abandona ese postulado y plantea que en verdad toda emisión es realizativa. ¿Sí? ¿Qué significa que toda emisión sea realizativa? Que toda emisión, cuando la digo, realiza una acción. El simple hecho de hablar, de enunciar, estoy realizando una acción. Acción que es una acción, insistimos en esto, que se realiza por medio del uso del lenguaje, ¿sí? Por eso es interesante de pensarla. Ahora bien, estos actos de habla simultáneamente realizan tres actos que son simultáneos, según este autor, ¿no? Por un lado, tiene que ver con ¿qué? Con la emisión lingüística, ¿sí? Con lo que digo literalmente, la expresión vocal de la oración, de la expresión lingüística, etc. Un segundo acto que tiene que ver con la intencionalidad, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con qué, con cuál es la intención frente a eso que yo estoy diciendo. Y un tercer acto que tiene que ver con el efecto que eso que digo genera en el otro, ¿sí? Estos tres actos, y esto es tal vez me parece como lo que hay que subrayar en esta postura, son simultáneos, ¿sí? Se dan en una sola emisión lingüística. Y es interesantísimo este planteo porque precisamente de alguna manera lo que hace es dar cuenta que hay, ya no como decía, una lógica de tipo veritativo en enunciados verdaderos o falsos, sino enunciados que son apropiados o desapropiados para afortunados o desafortunados para una determinada situación comunicativa. ¿No están en la otra placa, Ale? Sí, Inmediata. perdón. No, Acá está. Acá, no, ahí está. ahí. Sí, perdón. Entusiasmo. No se puede pensar y mascar chicle a la vez. Bien, esta sería la primera reflexión así que la ponemos en discusión porque es una definición clásica en relación a esto que estamos trabajando. No sé si Claudia querés hacer algún... No, que subrayar esto, ¿no? Que entonces en una primera instancia esa reflexión de Austin se vuelca a pensar que hay enunciados realizativos y hay enunciados que son constatativos, es decir, que constatan un estado de cosas como sería decir la Tierra es plana, ¿no? ¿Es verdadero o falso? Y que hay enunciados performativos donde no puedo evaluar como verdadero o falso y serían los que hacen a la vez que se dicen. Ahora bien, eso, como dijo Alejandra, lo sublima, lo disuelve en esa conclusión de que todo acto de habla es performativo. De ahí que no va a hablar más de enunciados performativos y enunciados constatativos, sino que directamente va a hablar de acto de habla que subsume tres tipos de actos, es decir, son tres actos que no están por separado, sino que son
tres actos que se dan simultáneamente. ¿Por qué esta división? Porque yo puedo quedarme, como el ejemplo de escuchar hablar en una lengua que desconozco, no tengo ni locutivo ni lo perlocutivo y me quedo con lo locutivo. Es decir, yo escucho hablar en alemán, pero no sé ni con qué fuerza ilocucionaria ni me genera ningún efecto, ¿no es cierto? Entonces me quedo con esa emisión de sonidos que corresponden a una estructura que reconozco como una lengua natural, que sé que tienen que significado, pero me quedo en esa instancia. Ahora bien, Ya si un poquito que ahí Pilar preguntaba, que se quedó como tildada en una de las expresiones, en el chat está. Espérenme. A ver. Ay, ahí me volví. No, sí, acá. Que justo estaba hablando de los enunciados y se me Ahí está. tildó La diferencia. performativos y el otro. Performativos, constatativos. Ah, Entonces serían realizativos o performativos y constatativos. Constatativos que en realidad lo que tiene que quedar claro que esa primera división la disuelve para hablar directamente de acto de habla. Por esto que explicó Alejandra recién, ¿no? Que toda emisión de enunciados implica una acción. Por lo tanto, siempre hay un acto de habla. Porque si yo digo la Tierra es plana, siempre se sobreentiende que alguien afirma que la Tierra es plana, declara que la Tierra es plana, niega que la Tierra, o cree que la Tierra es plana, declara, niega. afirma. Entonces, siempre hay un acto de habla. No, ninguno, entonces en ese sentido, la verdad o la falsedad sería sobre la proposición, sobre el contenido, pero no sobre que yo afirmo que la Tierra es plana, digamos, no evalúa más en términos de verdad o falsedad, por eso déjalo verificacional, sería. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, ahora sí, pensar en estas tres instancias del acto de habla me lleva a decir cuál es la instancia más importante. ¿Qué les parece? ¿Dónde se va a centrar el estudio pragmático, lo performativo? en el habla. No, de estos tres. Ah, ¿En el perlocutivo? Pero el perlocutivo, digamos, si yo te digo, miren que si no saben esto, desaprueban, ¿no? Desaprueban el examen, la futura instancia de examen. Yo no sé si con eso que te digo te asusto, te sentís amenazada, sentís que es una advertencia, porque no se puede evaluar. Lo que yo digo, qué efecto logra, no es evaluable. A menos que hagas un estudio de campo, pero si estamos hablando del acto de habla, de lo que se dice, yo no puedo ver qué efecto tiene, ¿sí? Entonces, esa parte, justamente el autor que sigue la va a sacar, la descarta. Bueno, y volviendo a estos ejemplos, si yo les digo, si no estudian este tema para la semana que viene, desaprueban la materia, ¿qué pasa ahí? ¿Yo les estoy informando sobre un tema? No, estás dando una orden. Que estudiemos. Podría llegar a ser una Porque orden. no Sí, y un poquito más que una. A ver, en verdad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con lo que digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? El que avisa no es dando la traidor. intención de que estudiemos. ¿Cómo? Dando la intención de que Pero ¿y cuál estudiemos. sería? Bueno, pero ¿cuál sería esa acción verbal que no está dicho, pero que sin embargo ustedes la pueden leer?
A ver. que vamos a probar. Se te escucha muy mal, Juan. Sí, tal vez si le podés escribir en el chat, Juan, sería mejor, ¿no? Porque se te corta la voz. ¿No es como una obligación? Que lo mismo de otra manera. A ver, como una obligación. ¿En verdad qué es eso que yo les estoy diciendo? Si no Mirá estudias... que si no estudiás, desaprobás la semana que viene, por ejemplo. Si no lo Como una lees. advertencia. Vamos, esa Amenaza. es decir, yo no te tengo que decir, te advierto que, no lo tengo que explicitar la intencionalidad, ¿sí? Sin embargo, ustedes la leen como una advertencia. Eso es La fuerza la fuerza ilocucional. claro, sí, la Ilocucional o ilocución ilocutiva. o ilocutiva, ¿no? Es decir, en eso está la intencionalidad, ¿sí? Por eso una misma expresión, de acuerdo a cuando la diga, puede tener que diferentes fuerzas ilocutivas, y eso es interesantísimo, ¿no? Y ahí encontramos la pragmática En en las verdad, diferentes fuerzas. En verdad, la pragmática estudia esa fuerza ilocutiva. Uno de los lugares donde trabaja la pragmática es en tratar de discernir esa fuerza ilocutiva, ¿sí? Es decir, cuando yo digo algo, no solamente digo el sentido literal, sino que eso que digo está acompañado de una fuerza ilocutiva, de una intencionalidad. Y el lector, el receptor, en verdad, ¿qué es lo que hace con esa intencionalidad? Trata de registrarla, de identificarla, ¿sí? De significarla. Estos autores hablan de fragmentos muy mínimos del lenguaje, ¿no? Y lo acotan a expresiones, pero es muy interesante esta cuestión para pensarla en el lenguaje de todos los días, como decíamos en el encuentro anterior, pero también en otro tipo de discursos, ¿sí? La intencionalidad de eso que yo digo. Y que, por ejemplo, incluso otros autores ya no hablan de un acto de habla individual, sino de un macro acto de habla, es decir, que todo un discurso tiene cierta intencionalidad, ¿sí? Sobre todo en discursos así tan importantes o importantes en cuanto a la construcción de sentido como es el discurso de la información, ¿sí? ¿Se entiende esto un poquito más? Sí, Vamos entonces. Compartir. Bien, estos eran los que teníamos. Recién vimos Austin. El otro autor interesante para pensar es Searle, ¿sí? A ver si lo encontramos. Acá. Searle. Bien, y en este autor lo interesante es ver precisamente que esos intercambios están regidos por reglas, ¿sí? Reglas que de alguna manera son las que pautan esos intercambios, que hay diferentes tipos de reglas, nosotros no las vamos a ver, pero sí lo que es interesante en este autor, esto que decía Claudia hace un ratito, que en verdad de esta cuestión tripartita, resalta, destaca la fuerza ilocutiva como lo más importante dentro de esa acción lingüística. ¿No, Fino? ¿Así? Sí. Es la fuerza ilocutiva y él va a determinar que siempre están regidas, esa manera de hacer cosas con palabras está regida por reglas. Reglas que tienen sus condiciones, condiciones preparatorias, condiciones que se relacionan justamente con cada acto en particular, esa cuestión que hace ser de analizar los verbos, yo no sé si lo dijimos la semana pasada, ¿no? La última clase, cuando hablamos de la promesa, qué pasa con una promesa, qué necesito,
cuáles serían las condiciones de esa promesa, que sea un acto futuro, y que yo no puedo prometer algo que no sea un beneficio para el otro, ¿no? ¿No les hice el chiste de les prometo que el año que viene me voy a Europa? Bueno, ¿y a mí qué me importa? Claro, porque no es una promesa. En realidad, en una promesa tiene que tener algo que a ustedes les sea, si yo digo, les prometo que el examen va a ser fácil, listo. Ahí sí, hay una promesa, después si la cumplo o no la cumplo, eso es otro tema. Esas son las condiciones. Esas son otras condiciones de sinceridad que corre por mi Por conciencia. otro lado. Claro. Pero lo que es interesante esto, ¿no? De ver, bueno, esa fuerza ilocutiva. Y también este autor habla de actos de habla indirectos, ¿no? Es decir, que hay muchos, o la gran mayoría de los actos, en verdad, por un lado plantean una cuestión literal, pero que la intencionalidad es otra, ¿sí? Que creo que esta la decíamos también en el encuentro anterior, me pasás la virome, en verdad, ¿yo qué le estoy haciendo? ¿Una pregunta o un pedido o una orden? Y bueno, ese tipo de situaciones son sumamente interesantes para pensar precisamente esto que se llama actos de habla indirectos. Esperen que había visto. A ver, Josefina, dice, la teoría pragmática entonces estudia lo que se dice, lo que se quiere decir y lo que no se dice. Perdón, no tengo micrófono. Claro, es decir, esa relación, por eso decíamos, entre el decir y el no decir, ¿no? Entre lo dicho efectivamente y lo que quiero decir, lo que digo con lo que digo, ¿sí? A diferencia de una semántica que simplemente estudiaría una relación entre lo dicho y eso que nombra. En cambio acá lo que interesa es precisamente qué es lo que pasa a partir de lo que digo, ¿sí? ¿Se entiende, Josefina? Que no la encuentro por acá, pero debe andar por ahí. Sí. Yo anoté una pequeña duda Dale, Juan. en este tema de las condiciones preparatorias. Ujú. Cuando habla, da un par de ejemplos. En uno de esos es cuando, por ejemplo, un juez puede acusar un crimen, ¿no? En ese sentido también entran las reglas de la lengua de determinado lugar. Entonces, ahí también entra la pragmática. A ver. A ver, que la pragmática no entra o deja de entrar. En realidad, nosotros desde los estudios pragmáticos podemos ver cualquier hecho de lengua, cualquier hecho Cualquier emisión habla, lingüística, cualquier claro. emisión lingüística. No es que entra o no entra. Vos, Bien, lo bueno, que con se eso dice desde una teoría pragmática, vos estás viendo que, bueno, se dice esto, ¿no? Se dice... a ver, no sé, que vos a un mozo o a una moza le digas, ¿tenés azúcar? Y directamente te trae azúcar. Entonces vos no le vas a decir, yo no te pedí azúcar, yo te pregunté si vos tenías. Y ella tampoco te dice, no, bueno, yo no tengo, tiene el restaurante, te lo traigo porque no hace falta. Entonces hay un acto de habla donde las circunstancias, lo que sé yo del mundo, lo que sabe el mozo, nuestras costumbres de ir a lugares donde se atiende y donde se toma café o té, lo que sea, y se necesita azúcar, que no hace falta otra cosa. Y sin embargo, yo le estoy haciendo una pregunta que desde lo concreto gramatical y de la sintaxis y de todo lo que implica un estudio de la lengua exclusivamente, intralingüístico, es para responder sí o no. ¿Tengo azúcar o no tengo azúcar? Sin embargo, la moza o la moza en ese lugar sabe que no les estás haciendo una pregunta para saber si ella tiene o no tiene azúcar, ¿sí? Entonces, eso me permite la pragmática. ¿Por qué nos entendemos si decimos otra cosa? ¿Sí? Esa ¿Por qué sería la clave. cuando digo, en este lugar hay alguien, sí, hay alguien, el lugar está vacío, el otro entiende que quiero decir que hay alguien, y yo le respondo que hay alguien cuando no hay nadie, ¿no? ¿Se acuerdan la situación del cine? Que alguien me diga, ¿este lugar está ocupado? Sí, está ocupado, y no hay nadie.
¿no? No le doy toda la explicación. En realidad ahora está vacío porque lo estoy cuidando para cuando venga mi compañera que se fue al baño. No hace falta, ¿sí? Y eso es tener competencia pragmática. Saber qué es lo que se está diciendo cuando se dicen determinadas cosas en determinado contexto, ¿sí? O si yo le digo a alguien, ¿dónde está el gato? Como este es un ejemplo de Escandel Vidal. Y si depende, si yo estoy en un hogar, en una casa, y hay animales domésticos, me está preguntando por ese animal doméstico. Si yo estoy en el medio de la carretera con el coche parado, estoy preguntando por el artefacto que sirve para cambiar la rueda, no sé, por ejemplo. Entonces, todo lo demás, no estoy explicando el significado de las palabras, no hace falta. Todos esos son mecanismos inferenciales que dependen de otro mecanismo inferencial, inferencia dentro de inferencia de inferencia. Hay inferencias que son importantes, porque son las que vemos en el discurso de información, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se infiere como ejemplo que nos dieron hoy en el examen, ¿no? Solo un 35% de los mayores de 60 fueron vacunados. Ahí hay inferencias que no están. Si vos qué decís, que son a favor del gobierno o en contra del gobierno, los que dicen solo los mayores, 35% de mayores de 60 están vacunados. En ese sentido, entonces, el tema de los estudios o de la pragmática se preocupa también, obviamente, del contexto, pensando, por ejemplo, la misma frase que decías de si no rendíamos algo íbamos a desaprobar. Claro, nosotros lo codificamos o nos genera un significado, pero si lo dicen en otra sala que no tiene esta cátedra, le da lo mismo lo que hayas dicho, pero no sé cómo... Sí, yo ahí ¿Sí? me detendría en algunos aspectos. Retomando esto que decía Claudia y a propósito de la pregunta de Juan, es un componente más dentro de los estudios del lenguaje. Es decir, así como estudiamos la sintaxis, la semántica, la morfología, ¿sí?, la fonética, estudiamos un componente más dentro de lo que son los estudios del lenguaje. Ese componente tiene la particularidad de establecer estas relaciones entre lo dicho y ese contexto de uso, que ese contexto es tan amplio como la vida misma, porque el contexto de uso es infinito, qué sé yo, como todas las situaciones de uso que podamos pensar. Pero sí lo interesante es ver esos mecanismos que, y en líneas muy generales, hay una parte de la biblioteca que dice que están únicamente en la lengua, en el sistema, y hay otra parte de la biblioteca que dice que están en esa relación entre el texto y el contexto, etcétera, ¿sí? Bien, nosotros lo que vamos a hacer es ver algunos de esos mecanismos, tal vez los primeros, algunos más sencillos, etcétera, para ver esta relación compleja, que es tan compleja que como nosotros tenemos tan naturalizado el sistema lingüístico, rara vez nos ponemos a reflexionar sobre esto, salvo en la hora de lingüística o de estudios del lenguaje, pero nunca me pongo a pensar, ay, si le pido la sal y le digo, ¿me podés dar la sal? Estoy haciendo una pregunta y no un pedido. ¿Sí? Lo digo, felizmente lo digo, no me pongo a reflexionar si es un pedido, si es una advertencia, nada, lo digo, ¿sí? Y eso es lo que pasa y eso es lo que asombra tal vez en este tipo de materias, ¿no? Cuando tengo que, de alguna manera, como poner en foco el lenguaje y ponérmelo a estudiar desde otros lugares que no son el sentido común, ¿no? Es decir, que van por otros lugares, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto un poquito más? Sí, no dice ni sí ni no, nada. Nada. Sí, profe. Vamos. Volvamos entonces, estábamos acá y el último que nos quedaba para ver, el anteúltimo sería, es este autor
que en verdad este texto, que fíjense que es muy antiguo, empezó a circular primero en manuscrito, sí, todavía no estaba publicado, etcétera, que conocemos nosotros la traducción y que es un clásico, porque fíjense cómo se llama, lógica y conversación, es decir, que el autor en este escrito lo que quiere hacer es una comparación entre lo que es la lógica y lo que es la conversación, es decir, que en verdad el lenguaje natural tiene muy poco de lógica, ¿sí? Tiene unas reglas que son propias de la misma lengua, y eso es lo que va a tratar de establecer. En Por líneas... ejemplo, desde la lógica yo les puedo decir, yo tengo 29 años. Claro, tengo 29 y unos cuantos más, pero desde la lógica es verdad, no miento. Sin embargo, sabemos que ustedes me lo podrían creer, pero no sé, son tan malas personas que no me creen. Lo mismo que si lo digo yo, sería muy crédulo. Desde la lógica es una expresión, claro, que, al que le puedo asignar valor de verdad. Con unos cuantos más, ¿no? Tengo 29 años de docencia universitaria, tengo 29 años al frente de la cátedra de lingüística. 29 años, pero digo, desde la lógica esto es verdadero. Desde claro. el uso, desde lo que es la conversación, no. Claudia, se te cayeron unas cuantas sotas, me pueden decir, ¿no? Bueno, tampoco tantas. Sí, unas cuantas. Ya está, asumamos. Ya lo asumimos. Bien, más allá de la chanza, lo que también es interesante de este autor es que trabaja sobre la conversación. Y esto que nosotros decimos, bueno, es una conversación, etcétera, etcétera, tiene límites la conversación. ¿Qué significa que tiene límites? Que no es algo así absolutamente natural, sino que está pautado de alguna manera. Yo sé cuándo comienza una conversación, porque hay determinadas marcas, sé cuándo termina, ¿sí? Hay algunas marcas acerca de cómo va avanzando, le puedo ir, no sé, o negándome al otro a conversar, ¿no? A cooperar. Entonces, a partir de ahí, elabora lo que se conoce como el principio de cooperación. ¿Qué significa este principio de cooperación? En líneas así bien sencillas, es que cuando uno habla, coopera con el otro. En tanto esto, ¿no? Es decir, que para que avance la conversación, el otro me tiene que dar determinadas pautas, tiene que establecer algunos acuerdos. En ese sentido se llama principio cooperativo o de cooperación. Eso sería un estado ideal de la conversación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ese principio, dice el autor, está regido por distintos subprincipios, ¿sí? Que de alguna manera alteran, modifican esa cooperación. Cuando aparece alguno de estos, cuando se quiebra alguno de estos principios muy generales, se produce lo que el autor llama una implicatura. Vamos a hablarlas así en términos bien generales, ¿sí? Entonces, ¿qué es una implicatura? Pregunta de examen. Es cuando se viola o se altera alguna de las máximas o submáximas que rigen al principio de cooperación, ¿sí? Ponelas en la placa que no... Dale, ahí va. ¿Cómo era? No se podía... ¿Ves? El principio de cooperación dice, defiende que los interlocutores están obligados a cooperar en el intercambio lingüístico. ¿Sí? Una serie de normas regulan este intercambio, guían a los interlocutores. Insisto en esto, lo tenemos tan internalizado este mecanismo que difícilmente nos ponemos a pensar cuáles son esas normas que regulan el intercambio, ¿no? Es decir, nada, desde señales que comienzan, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida, no sé qué, empezamos esta charla, así, esta conversación, hasta, bueno, vamos cerrando, ¿eso qué significa? Que vamos, de alguna manera, poniendo fin a esta situación, ¿sí? Una serie de normas regulan este intercambio, guían a los interlocutores y son respetadas tanto por el emisor como por el receptor para lograr una comunicación óptima, ¿sí?
Eso sería ese principio generalísimo. Ahora, este principio, decíamos, acá están, ¿no? Sí. Está, se resume a partir de 4 máximas, que eran las que señalábamos recién, ¿no? Una máxima de cantidad que tiene que ver con la cantidad de información que yo digo, ¿sí? Ni más ni menos de lo necesario, la máxima de cualidad, no decir algo que no se crea verdadero, la máxima de relación, que tiene que ver, lo que yo digo tiene que tener relación con esa temática, eso que estoy diciendo, y la máxima de modo que tiene que ver hablar con claridad, evitar que sea críptico mi discurso, que utilice una serie de ambigüedades, desórdenes, etc. ¿Qué es lo que dice el autor para explicar los mecanismos estos inferenciales y específicamente explicar las implicaturas? Que si se viola alguna de estas máximas, se produce una implicatura, que es lo que a nosotros nos interesa especialmente, es decir, si hay información de más, si lo que se dice no tiene relación con lo que se está planteando, si el tipo de vocabulario que se utiliza no es adecuado para esa expresión, ahí se genera ese quiebre que es el de la implicatura. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí se entiende entonces? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien. El otro tema que es también interesantísimo, que lo empezamos también a revisar, es los ejemplos que trajimos para pensar, tiene que ver con otro de los mecanismos inferenciales que son las presuposiciones, ¿no? Es decir, cómo a partir de un elemento lingüístico yo puedo disparar un elemento no dicho, ¿no? Acá, como lo dice, ¿ves? Existe una diferencia entre lo que se dice, lo que se quiere decir, y entre el contenido proposicional y lo que se comunica. La información puede ser un contenido implícito, no codificada, que se añade al significado literal y recibe el nombre de presuposición. En ese ejemplo que decíamos hace un ratito, ¿cómo era, Claudia, el que había traído el chico este en el examen? Solo se vacunó un 35% de las personas mayores de 60. Preguntamos, ¿qué es lo que está diciendo? Eso era un titular, ¿qué es lo que está diciendo? Solo se vacunaron el 35% de las personas adultas. ¿Cuál sería el significado de las mayores de 60? ¿Cuál sería el significado de esa expresión? ¿Qué es lo que entendemos cuando decimos eso? Que nos falta más del 50% de esa población sin vacuna, no sé. Por ejemplo, podría ser que hay o lo podríamos resignificar como que hay un alto porcentaje que no está vacunado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ese solo se vacunaron el 35% de las personas adultas a se vacunaron el 35% de las personas adultas? ¿Digo lo mismo? La palabra solo creo que tiene un significado como de acotar y reducir, justamente darme esa sensación de que, o el dato de que es poco, no sé. Ahí está, eso entonces es un mecanismo inferencial, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque me dispara otros saberes previos, ¿sí? Me dispara otro tipo de sentidos que no están Y sería una presuposición porque está en el lenguaje, en lo que se dice, ¿sí? Se añade al significado, esto como el ejemplo, el rey en Francia es calvo, el supuesto es que Francia tiene un rey. Acá, el solo me está dando el dato de eso, digamos, es poco, ¿no?
hace falta mucho más, el gobierno no está vacunando, bueno, y después algo con implicaturas, el gobierno no está haciendo todo lo que se tiene que hacer, bla, bla, ¿sí? ¿Se entiende este mecanismo? Este mecanismo es interesantísimo para pensar el discurso de la información, porque piensen que está absolutamente plagado de estos mecanismos. Y como pensábamos en el encuentro anterior, y lo vamos a seguir pensando a lo largo de todos los encuentros, estos mecanismos se dan en forma entremezclada, ¿sí? Y además yo lo puedo analizar desde acá, pero también lo puedo analizar desde lo enunciativo, también lo puedo analizar desde lo semiodiscursivo, como discurso de la información, no sé, como que da, no sé, hay un determinado presupuesto que gira, que el gobierno no vacunó lo suficiente y que en otros países sí se vacuna, etcétera, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Bueno, acá las diferencias. Yo diría ir directamente a los ejemplos, ¿no? ¿Claudia? Recién veía en un zócalo de la información del funesto fallo de la Corte sobre la presencialidad en la Cava, y era del C5N y decía, solo el 14% de los docentes de la Cava están vacunados, ¿no? Es lo mismo. Es la misma. El En el mismo sentido mecanismo. de el fallo Qué de la pocos, Corte. en verdad, ¿qué es lo que está diciendo? Qué pocos son los docentes que están vacunados en la ciudad de Buenos Aires, falta vacunar un montón en este momento. Que la Corte además en un Zoom, porque no se reunieron, determina que la presencialidad está bien, ¿no? En lo educativo. Bien, esas serían las implicaturas, la del Zoom. Ahí está la explicatura. Sí. ¿Se entiende cómo estos mecanismos? Insistimos en este tema, que es lo más interesante tal vez, que como nosotros estos mecanismos los tenemos muy internalizados, en forma permanente los usamos, es muy difícil separarlos analíticamente, ¿sí? Salvo que nos pongamos en este tipo de tareas, ¿sí? Pero es interesantísimo porque ahí estamos como desmenuzando la producción de sentido, ¿no? No es lo mismo decir, a ver, ¿cómo era la de C5, che? Solo el 14% de los docentes de la Cava están vacunados. O decir, el 14% de los docentes está vacunado. Igual es muy poco, para Igual que es muy vayan poco. a dar La cifra 14 habla por sí sola. Sí, Sí. tal cual. Bien. ¿Se va entendiendo esto? Sí, Y sí, se después entiende. hay tres mecanismos que nosotros tradicionalmente estos mecanismos los hemos estudiado generalmente en otro tipo de discurso, ¿no? Es decir, ¿dónde estudiábamos las metáforas históricamente en la escuela? ¿En qué En estudiábamos? ¿En dónde? ¿En lengua? ¿Y en qué tipo de discurso? Poesía, literatura. Ahí está, en literatura, en la poesía, etcétera. Pero lo que empezamos a pensar desde estos lugares es que ese uso metafórico del lenguaje es también inherente al lenguaje mismo. En forma permanente estamos Me utilizando... encantan los ejemplos de Maradona. La pelota Ah, no se viste, la pelota no me se me... cortaron las piernas. Me cortaron las piernas, ¿sí? La Se me pelota escapó no la se canta. tortuga. Fíjense, ¿no? Que Y además... otras un poco más subiditas de tono. Bien, pero me encantó que trajeras esas expresiones porque en verdad son todas metáforas, son todos mecanismos inferenciales, ¿sí? Que tienen una forma particular. Esto que es la metáfora. Tradicionalmente, ¿cómo definimos una metáfora? ¿Qué es una metáfora? En el lenguaje común, ¿no? Sus ojos como dos luceros. Querer, A ver, dale. no, querer decir algo con otras palabras. Ahí vamos, por ahí. Digo, pero en Un verdad... mecanismo de sustitución. Ahí está. Sustituir un
objeto por algo que no existe, por otro objeto imaginario, ¿no? No es que no existe, imaginario. Pero, qué sé yo, la pelota no se mancha de Maradona. En el caso de la pelota no es exactamente una metáfora, pero no se mancha. Si alguien sabe lo mínimo de fútbol, sabe que la pelota en el fútbol se ensucia. Entonces, Maradona no está hablando de una pelota real, está hablando está haciendo una sustitución, no en el caso, no como metafórico, sino metonímico sería, de algo que tiene que ver con lo que se quiere decir. No habla de la pelota, sino del fútbol en general. El fútbol no se ensucia, el fútbol es sagrado, el fútbol no así las personas, no yo estoy afuera, una cosa es el fútbol, otra cosa soy yo, mi persona no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que se dice de una manera más efectiva porque logra un efecto mucho más rápido, ¿no? Que es ese también el utilizar estos recursos generan un efecto que no lo logra todo el desparramo de palabras explicativos, ¿no? No es lo mismo que Maradona diga la pelota no se mancha, o me cortaron las piernas, que se ponga a explicar, yo soy una figura pública, no quiero ensuciar, no logra el mismo efecto, es otra cosa, ¿no? No lo haría aparte Maradona, pero... Además, es interesantísimo verlo ahí en ese tipo de discurso, pero verlo en el discurso de la información en general, no sé, el pico, la ola, la meseta, la tercera ola, la segunda ola, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Son todos mecanismos, e insisto en esto, ¿no? O insistimos, en verdad, son tan cotidianos. El pico, ¿qué es el pico? ¿Sí? Como lo alto, lo más alto. Bueno, claro, pero el pico de la pandemia, no sé. Ojo que hay dos chilenas acá, ¿eh? Yo lo sé, es una mala palabra, te diría la chilena. Ah, bien, bien, bien. ¿Y cómo lo dicen en Chile en relación a esta suba de casos? Harto grosera la profesora. A ver, sí, ¿cómo dicen? Como el peak, una palabra inglesa. ¿Cómo Usamos usan? mucho peak. PIC, ahí está, para dar cuenta de esto, ¿no? Del crecimiento, del... Bien, la ola, ¿sí? Estalló el verano, diría Crónica. Son todos lenguajes metafóricos, son todas expresiones de este tipo, ¿sí? Y ahora pensemos, por ejemplo, en el otro mecanismo que es muy interesante, que es el de la ironía, ¿sí? Que la ironía tiene que ver también con estos mecanismos de sustitución, que digo A, pero en verdad el otro tiene que entender B, y yo le hago un guiño para que el otro me entienda B, ¿sí? Es decir, ¿qué es un discurso de tipo irónico? Algo que no digo explícitamente, sino que hago todo un juego del lenguaje, y entonces eso también da cuenta de un mecanismo inferencial, ¿sí? En el caso ese tiene que haber cierta complicidad entre este hablante y este oyente para que se entienda ese guiño, ¿sí? Bien. Bueno, y la mentira que tiene que ver con el engaño, con decir lo que no es, sí, básicamente con esto, ¿no? Que da cuenta también de un mecanismo que últimamente está explotado en lo que es el discurso de la información. ¿Se van entendiendo estos mecanismos? Perfecto. Perfecto. Bien. Sí, Bárbaro. Buenísimo. Hay que revisar la bibliografía y todo lo demás. Y si tenemos 5 minutitos más, porque yo después Sí, ya... dale. Dale. Si tenemos un ratito de aliento, vemos algunos ejemplos y si no, los dejamos para la próxima y después ya seguimos, ¿sí? A ver. Todo este material está en el aula, ¿sí? Así que lo pueden ver. Nos falta subir este que es el que tiene los ejemplos.
acá están los ejemplos. Que ya son los que vimos la semana Son pasada. los que vimos la semana pasada, sí, avanzaríamos con los otros, con los que Sí. tenemos más abajo. Dejo de compartir y lo hago así que es más fácil. A ver con estos. Ay, no. Vamos. ¿Los vas leyendo, Claudia? A ver, el primero no se No se ve bien, ¿no? está cortado, no sé por qué. Dice, Ahí. data diario. Laura Alonso denunció que hay padres militantes extremos irracionales que niegan los derechos de sus hijos y por eso no los mandan a la escuela. Los tienen secuestrados a sus propios hijos. A ver. Vamos por ahí. Claro, fíjense que si hacemos todo este mecanismo, empezamos a pensar lo que estoy diciendo, son disparates tras disparates. Pero bueno, Pero bueno. vamos a ver. La primera cuestión para tener en cuenta es qué dice el locutor del diario, del data diario. Digamos, ¿cuál es la postura? ¿Qué les parece? ¿O qué palabrita me da la pauta? Ahí está, esa era la que querías que señalara. Sí, por ejemplo. Yo creo que lo asume como una verdad porque dice denunció. Exacto, ¿no? El locutor del diario dice, Laura Alonso denunció. Si algo se denuncia, es algo que está, que es denunciable. ¿Alguien puede denunciar que los padres secuestran a sus hijos porque no los dejan ir a la escuela? Digamos, fíjense el disparate, cómo se argumenta, ¿no es cierto? Cómo tiene sentido, evidentemente, cómo empieza a tener sentido algo que en realidad no tiene sentido. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque si yo denuncio, y el tema está solamente en el verbo, ¿no? Que es el verbo de decir que utiliza el locutor, ¿no? Distinto si decir Y ahí una... polémica declaración de Laura Alonso, por ejemplo, ¿no? Sí, y ahí otra cuestión, que acá hay una representación de ese acto de habla, ¿no? Es decir, Laura Alonso denunció, ¿sí? ¿Se entiende esto? Que tiene que ver... Lo que dice Laura Alonso como una denuncia. Ahí está. Pero eso ya es una interpretación que hace este sujeto enunciador, ¿sí? Claro, por eso yo había leído otros que decían polémica declaración ¿no? de Laura Alonso. Claro, incluso acá el mantenerse como esto es lo que dijo, no lo marca de alguna manera. ¿Se entiende esta idea de marcar o no lo que está diciendo? No dice qué disparate está diciendo esta mujer. No lo va a decir explícitamente, pero cuando pone polémicas declaraciones de Laura Alonso, ahí lo está marcando lo que declaró. Había un comentario, pero era un comentario de Twitter, que alguien ponía, sí, tenés razón, hay que castigar a esta gente que secuestra y que deje en libertad a todos esos que están en terapia intensiva, terminaba, ¿no? Entonces, pues, era gracioso porque era una ironía, que al principio parecía que estaba de acuerdo con lo que decía Laura Alonso. En el Twitter de Laura Alonso estaba, ¿no? Y terminaba así, sí, liberen a todos los que están en terapia intensiva, que están secuestrados en terapia intensiva, como diciendo, estúpida, estás diciendo un disparate semejante con gente que está, que puede estar enferma, bueno, en fin. Bien, avanzamos con el... Secuestrados a sus propios hijos, eso es increíble. Claro.
incluso cuando yo empecé a escuchar esto de los secuestros, fíjense, ¿no? Como uno está, me costó hasta entender qué era lo que estaban diciendo, ¿no? Es decir, como que los militantes acá tenían secuestrados a sus hijos, como ya era como muy disparatado eso que se estaba planteando, ¿no? Que tiene que ver con estas cuestiones que aparecen en este tipo de discurso en particular. Y además, calificar con el insulto, que eso, bueno, no entra en la pragmática, sino en el análisis del enunciativo, pero militantes extremos irracionales, ¿no? Ya triple insulto, la militancia, el extremismo y lo irracional, ¿no? Bien, hacemos uno más y ya después vamos cerrando, ¿sí? Perfil. Pregunta, ¿es seguro reabrir las escuelas? ¿Qué puedo decir de ese titular? Que es una pregunta. A mí me llama la atención que pregunte si son seguros y como que después se contradice porque dice que hay un sistema de burbujas y nada, eso me llama la atención. Como Bueno, que pero si hay un sistema de limitate la burbujas, pregunta. ¿Qué se puede decir de ese título? ¿Es una pregunta real? como, ¿Está esperando que se la respondan sí o no? no, No, la es va a una pregunta responder, retórica. Está al mismo claro, nivel que una metáfora. Acuérdense, los recursos son todos figuras retóricas. Es decir, la retórica es eso que estudió Aristóteles, ¿no es cierto? Que para hablar de justamente cómo hay que argumentar, entre otras cosas, habla del ornamento de eso que decimos. El que sabe argumentar sabe de qué manera nombrar las cosas y qué calificativo ponerles y al lado de qué ponerles y cómo logra más efectividad adornando lo que se dice. Entonces, dentro de las figuras retóricas está la pregunta retórica, y la pregunta retórica no espera respuesta, sino que da énfasis, subraya a una afirmación, que acá no queda la duda, ¿no? Lo plantea como un cuestionamiento. ¿Es seguro reabrir las escuelas? Lo que sí nos deja en claro es que hay más de una postura, que hay quienes piensan que es seguro, es decir, lo polifónico del discurso, que hay una postura de es seguro reabrir las escuelas, y hay otra postura de que no es tan seguro, ¿no? Como parece un enunciado de amplitud del locutor, como va a plantear, ay, bueno, a ver, ¿qué pasa? Es un problema, ¿no? Por eso a vos te generaba, Justina era, ¿no? Esta cuestión de la contradicción de lo que se dice, porque después lo desdice. Lo que a vos te parece una amplitud, después te das cuenta de que no es tan amplio, ¿no? Y ahí plantean esa respuesta. Hay muchas dudas sobre qué hacer con la educación COVID. El déficit de la escolarización puede ser una pandemia tan grave como la del coronavirus. ¿Qué podemos decir de esa frase? Eso es una ahí también, afirmación. perdón, como que vuelve a decir que el COVID es grave y entonces no es seguro abrir las escuelas, o sea, es como una contradicción, No, siento. escuchá, lee. El déficit en la escolarización puede ser una pandemia tan grave como la del coronavirus. ¿A vos te parece que no sepan la regla, digamos, la regla del, no sé, que no sepan multiplicar es tan grave como el coronavirus? Que no sepan No. hacer análisis sintáctico es tan grave como el coronavirus, que no sepan la lección de historia es tan grave como el coronavirus. Ahí hay, Profe, ¿cómo? por ahí yo siento que eh, están tratando, o sea, y referente a la pregunta del título, creo que hasta se apoyan en eso para, como me imagino yo, que están a favor de que se abran las escuelas. Claro, Me da el déficit de claro. la escolarización. No lo dice directamente, lo trata de decir con argumentaciones. Y en esas argumentaciones se toma postura con que, con una comparación. Esto es como esto.
Y lo que pasa es que la comparación implica líneas de ideas y cuestiones ideológicas graves, como decir, no ir a la escuela, que la educación sea deficitaria, es igual que la pandemia del coronavirus. ¿Qué estás diciendo? Con la pandemia del coronavirus se muere gente por no saber ir a la escuela, por no poder ir a la escuela, por no aprender, por no tener los contenidos de la escuela, no se muere nadie. Como dice Dolina, no se pongan a pensar si no están acostumbrados, ¿no? Eso es una reflexión preciosa. Bien, entonces, si les parece, nos quedan los consejos de especialistas, sistemas de burbujas, que en verdad, de nuevo, todo esto metafórico que veíamos como mecanismos inferenciales, etcétera. Sí, Bien. pero los consejos de especialistas no te dicen mucho. Pero No. burbujas en escuelas porteñas, sí. Como diciendo, hay sistemas de burbujas. ¿no? Hay sistemas de burbujas que hay también... protección, ¿no? Algo funciona en las escuelas porteñas. Bien, si les parece, dejamos por acá. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Revisen lo que queda. Sí, revisen lo que queda. Con los cuestionamientos el jueves que viene. No, este jueves no. ¿Cuándo nos toca? El otro jueves. El otro jueves. Para el jueves que es jueves, ya les decimos cuándo. Pero digo, iniciamos con esto, pero ya empezamos otro tema, Ale, ¿o no? Sí, ya empezamos con Bourdieu y con Bakhtin. Bakhtin ya lo vieron ustedes para... Bueno, ahí está, empezamos. Hagamos Bakhtin, Bourdieu y nada más, porque no nos va a dar el tiempo. Y no nos va a dar el tiempo. Eso sería 13. Jueves 13. Avancen y también, por supuesto, si ustedes van avanzando en las lecturas y aparecen algunas dudas, preguntas sobre los textos anteriores, este espacio es para eso, ¿sí? Bueno, el de Bakhtin va a ser rápido porque ya lo vieron. Sí, porque ya lo vieron y vieron un montón de materiales. En prácticos vi que tenían un montón de materiales. Bueno, no sé si quieren hacer alguna duda, pregunta, comentario. ¿Se va entendiendo la dinámica? ¿Vamos avanzando en los temas? Sí, digan algo. Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, se va entendiendo Somos bien. profesora de lingüística. A mí me pasa que... Perdón. Me pasa, no sé, para mí lo compartido también en el práctico es una de las materias que más me está como costando llevar, pero porque es mucha información y no sé, estoy un poco aturdida con esta materia. Bueno. Pero cuando dan ejemplos y como trabajamos con eso, me es mucho más fácil lograr comprender. Oye, que hay cosas que uno tiene que aprenderlas como teóricamente porque sí, pero esto sirve un montón como para lograr entender lo que quieren explicar. Son textos complejos, pero por ahí los tendrás que leer más de una vez, ¿no? Porque con una no te alcanza, digo. Esto más la charla, la explicación, ver por dónde, qué es lo relevante, por ahí claro. Todo el texto, ¿no es cierto?, sobre qué se hace hincapié, que para eso son los teóricos, para orientar ese tipo de la lectura en general. Pero sí, entiendo que lo hagan ese repaso, van a tener que darle más de una leída. Y además la otra clave que me parece que es fundamental para entender esta materia es extrañar el propio lenguaje, ¿no? Y ahí es donde creo que está la mayor dificultad, porque siempre, qué sé yo, en la escuela nos enseñaron a hipotetizar y a abstraer cosas que son tan complejas como el lenguaje, y nadie duda sobre las células, sobre el dibujito de las células, pero cuando hablamos del lenguaje parece que habláramos, no sé, de algo que lo tenemos acá adentro y que no necesita ningún tipo de extrañeza. Y junto con esto que está diciendo Alejandra, por un lado hacer el extrañamiento del lenguaje, pero por otro lado olvidarse del sentido común y de lo que sé de las cosas, porque generalmente opino por lo que sé, no me fijo en qué palabras hay y qué es lo que hay en los enunciados. Entonces tratar de hacer ese ejercicio, de no saber, no de hablar tanto por lo que sé, más allá de que aporta, sí, obviamente, no me puedo por supuesto, claro, pero
focalizarme en lo que tengo. Entonces, a ver, ¿qué palabras tengo? Y estas palabras, en otro contexto, ¿dicen lo mismo? Y si no Ese es dicen el lo mismo, ejercicio. ¿por qué no lo dicen? Ese ¿no? es el ejercicio que tengo que hacer permanentemente, ¿no? Y eso sería extrañarlo también, Mm. ¿no? También. Mm. A Bien, mí me pasa igual que es como cuando empecé a militar en el feminismo, que empecé a analizar lo que me decían, lo que me pasaba y todo, de lo que era A lo ver, cosas que cotidiano. no veías antes. Exacto. Y con esto también, como dice Pau, creo que es complejo porque empezamos a analizar algo tan cotidiano como el habla. ahí, Exacto. eso es lo que pasa. Entonces, pero es entretenido, igual revisar y darnos cuenta que todo tiene una intención. Y Igual aunque nos sea puede... aburrido, aunque no sea entretenido, les sirve. Son comunicadores, van a ser comunicadores y comunicadoras. Entonces, ¿con qué trabaja un comunicador? Con el lenguaje. Es la Entonces, materia nada prima. es así naturalmente. Ustedes tienen que saber estrategias comunicacionales, ¿no? Tienen que ver qué palabra logra tal efecto y qué palabra logra tal otro. Y si yo modalizo y si pongo una condicional y si no pongo una condicional y si hago la afirmación directamente y si digo primero esto y después lo otro o lo cambio de lugar, todo eso es efecto de sentido. Por eso, a través de estas teorías, queremos lograr que se vean estas cosas, que se den cuenta, que cobren conciencia, porque ustedes mismos, construyendo enunciados, lo tienen que tener en cuenta. ¿Mm? Chao. Bien, bárbaro. Con este discurso Nos vemos en la próxima. de Un gusto evangelización. como siempre. Chao, Chao, Como alguien gracias. estilo lingüístico, y listo, no les digo Chao, más. No, profe. gracias. Gracias. Hasta la próxima.